Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con nuestra intimidad con Dios y cuánto eso puede ser transformador en nuestra vida y en la vida de todos que están a nuestro alrededor. La palabra se llama Profunda en Dios, ¿ya? Y bueno, antes de todo te pido, ya deja tu like, comparte esta palabra para todos tus amigos, ¿ya? Y ahora sí, si tú quieres entender al respecto de eso y conversar, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, hoy yo quiero estudiar con ustedes una palabra profética, la verdad que Dios entrega al profeta Ezequiel para su pueblo. Y lo primero que nosotros necesitamos entender al respecto de esta palabra y que nosotros necesitamos prestar atención es que esta palabra va al pueblo de Dios. Entonces si va al pueblo de Dios, alcanza tu vida y mi vida. Nosotros hacemos parte del pueblo de Dios y esta palabra que Dios la entrega al profeta Ezequiel, ella alcanza nuestras vidas. Entonces también es para nosotros. Yo creo que entender la profundidad de esta palabra puede ser transformador para nuestro entendimiento sobre nuestro relacionamiento con Dios. Entonces vamos a la palabra, a ver qué la palabra nos enseña al respecto de eso. Abre tu Biblia ahí en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47. Nosotros vamos a leer de los versos 1 al 7 y dicen así. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, me dio 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego me dio otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Me dio otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que en esta vez me llegaba a la cintura. Me dio otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo del hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Ya, esto es lo que la palabra nos cuenta. Bueno, primero vamos a entender este texto. Lo que está pasando ya antes un poco de llegarnos al capítulo 47, el profeta Ezequiel está recibiendo de la parte de Dios una visión. Y él está teniendo una visión del templo de Dios y de cosas del templo de Dios. Pero esto es una visión simbólica, ¿ya? Es una visión que es un símbolo de algo. Dios le está hablando al respecto de su relación con su pueblo. Bueno, lo que nosotros necesitamos entender es que esta palabra profética que Ezequiel entrega al pueblo es a través de un símbolo, a través de una visión simbólica. ¿Por qué? Porque las partes del templo que él lo va a mencionar, las situaciones que él va a mencionar nunca podrían haber pasado en el templo de Jerusalén en ningún momento. En ninguno de los templos de los judíos podría haber pasado eso. Primero, no había un río que pasaba cerca del templo, ni en ningún momento podía haber este río, no había esta condición. Y muchas otras condiciones que nos van a ser mencionadas si tú lees el pasaje completo ahí al respecto de los detalles del templo y todo eso, tú vas a ver que ninguno de los templos del tiempo de los judíos iba a tener estos detalles, no eran de esta forma. Entonces, lo que él está comentando con nosotros en esta visión, lo que él ve en esta visión, ya no es el templo de Jerusalén, es un templo que Dios se lo mostró a él para hablar al respecto de su relación con nosotros, ¿ya? Y en esta visión, entonces, ella es un símbolo de la relación de Dios que Dios quería tener con su pueblo, con nosotros, ¿ya?
con el pueblo en aquel tiempo, con el pueblo en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Hechos, y con nosotros, porque Dios Él mismo siempre, ¿ya? Entonces esta era la relación que Dios quería tener con nosotros y con aquel pueblo en aquel tiempo, y las consecuencias que esta relación iba a traer para la vida de las personas, ¿ya? Entonces hoy yo quiero contestar para ustedes 3 preguntas que nosotros nos hacemos cuando pensamos en esto, ya que pueden aclarar para nosotros que Dios está hablando con nosotros a través de esta visión que acabamos de leer, ¿ya? Bueno, vamos a entender, vamos a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué quiere decir Dios con esta visión? ¿Qué Él quiere decir con esta visión? ¿Qué Él nos habla con esta visión? ¿Ya? Nosotros, como hablamos antes, esta visión es un símbolo de algo, es simbólica, ¿ya? Entonces los componentes de esta visión también lo son, ¿ya? Nosotros vamos a mirar entonces para ellos y entender qué ellos representan. Por ejemplo, vamos a comenzar por el agua, las aguas, ¿ya? Bueno, entender que estas aguas representan, nos pueden aclarar un poco al respecto de los otros componentes que hay en esta visión. Entonces vamos a pensar que la palabra dice que el agua representa generalmente. El agua generalmente representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ya lo que fluye de Dios hacia nosotros. Eso es lo que el agua representa generalmente en la palabra. Entonces, nosotros podemos entender que ahí también lo dice eso. Un buen ejemplo de eso, que el agua representa eso, es lo que Jesús va a hablar a la mujer samaritana en Juan 4:14. Él lo va a decir, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua. ¿Ya? Y ella le pregunta, ¿cómo vas a tirar agua y todo? Y él lo está diciendo, no, tú no entendiste, no estoy hablando de este mismo agua del pozo, ya estoy hablando de un agua espiritual, algo que fluye de mí. Y si yo te diera de esta agua, ya, tú serías una fuente para la vida eterna, tú serías un manantial para la vida eterna. Ya, entonces él está hablando de la misma cosa acá. Esta agua representa lo que fluye de Él, ya la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos entender que esta agua es la presencia de Dios que fluye de Dios para nosotros, ¿ya? Entonces, pensando en eso, pensando en este componente, ya nosotros podemos entender los otros componentes. Por ejemplo, el templo. Ya, el templo que el profeta ve en esta visión. Ya, el templo es donde nace la corriente de aguas. Ya, es donde nace la corriente de aguas. Y si nosotros entendemos que el agua es la presencia de Dios, entonces no hay otro entendimiento de este templo, sino que entender que es el mismo Dios, que el templo representa el mismo Dios, porque es donde nace el corriente de esta agua, que es lo que fluye, la presencia de Dios que fluye en nuestra vida. Otro componente que es importante entender ya es el río. ¿Qué es el río? Las aguas salen del templo, luego se vuelven un río que no se puede medir la profundidad. Ya que es esto que pasa. El profeta ve que las aguas que salen del templo ya se vuelven un río que no se puede medir la profundidad. En un dado momento, él es muy hondo. Entonces, lo que nosotros podemos entender de eso, del río, es que este río que nace de Dios, que es el templo, ya, y que estas aguas que son su presencia se vuelven en un río, ya, la presencia de Dios es un río que no se puede medir la profundidad. Es esto que Dios nos está diciendo al respecto de eso. Y bueno, al final, otra cosa que es muy importante entender son estas distancias que este hombre va a medir, ya, y va a mostrar las profundidades que este hombre va a medir y va a mostrar, ya. Y el hombre mide 4 distancias de profundidad y él las muestra al profeta, ya. Y eso nos muestra que en este río de la presencia de Dios es posible estar en distintas profundidades. Cada cristiano va a estar en su propia profundidad, en un propio momento. Cada uno de nosotros podemos ir más fondo, así como podemos estar en la parte más rasa de este río, ¿ya?
de este grande río de la presencia de Dios es esto que las distancias representan, ¿ya? Y bueno, la pregunta al comienzo es, ¿qué quiere decir Dios con esta visión? Y bueno, ¿qué quiere decir entonces Dios con esta visión? Él quiere decir es que Dios de Dios fluye un río ya de su presencia, y que este río no se puede medir la profundidad, y que nosotros podemos mergullar cada vez más en esto. Entonces, esta es la primera respuesta que nosotros podemos mirar a eso y ver, ya que de Dios fluye este río de su presencia, y que este río tiene una profundidad que no se puede medir, y que nosotros podemos cada vez más mergullar en este río. Esta es la primera cosa que nosotros podamos entender de eso. La segunda pregunta que es importante que nosotros contestemos al respecto de eso es: ¿qué pasa cuando adentramos en estas aguas? ¿Qué pasa cuando adentramos en estas aguas? ¿Ya? Porque si este río no tiene profundidad y nosotros podemos cada vez entrar más, entonces la pregunta: ¿qué pasa cuando adentramos más en estas profundidades? Ya la palabra nos cuenta que este hombre lleva al profeta a distintas profundidades. Él muestra distintas profundidades a este profeta. Él empieza a medir ahí como 500 metros a cada poco, y lo va llevando como más adentro de este río. Y nosotros entendimos antes que nosotros estábamos mergullando más profundo en la presencia de Dios. Nosotros estábamos hablando de mergullar más profundo, de ir más profundo en la presencia de Dios. Entonces vamos a entender las 4 profundidades que este hombre nos propone. Entonces, la primera que él propone, que él lleva al profeta, es con agua a los tobillos, ¿ya? Cuando nosotros estamos con agua en los tobillos, ya fácilmente podemos entender que tenemos el control de la situación. ¿No te parece? La verdad, nadie iba a perder el control con agua a los tobillos. Ya difícilmente eso iba a pasar mismo con un niño. Ya nadie va a perder el control en esta situación. Nosotros podemos sentir el agua helado en los pies, podemos sentir la presencia del agua, podemos sentir cuál es la temperatura del agua, ya. Pero ella no nos controla a nosotros. Nosotros estamos ahí súper tranquilos. Piensen cuando uno va al mar y ahí está con agua a los tobillos. Podemos sentir el agua, el frío de ella, pero igual nosotros tenemos completo control. La agua no nos controla. El agua no nos controla. Podemos decir que en este momento es como sentimos la presencia de Dios, pero ella no interfiere en cómo caminamos. Ella no tiene ninguna interferencia en cómo caminamos. Esta es la verdad. Bueno, podemos decir entonces que es de esta forma. ¿Sabes? Cuando yo digo, a mí me gusta ir a la iglesia, ¿sabes qué? Allá las personas son buenas, me gusta todo eso, pero Dios es mi amigo de la iglesia. Él no interfiere en mi vida, Él no cambia mi forma de pensar en las cosas, Él no me guía en nada de lo que vivo, sino que esta persona que yo encuentro en la célula, que yo encuentro en la iglesia, que las personas oran por mí, piden a Él que Él derrame bendición en mi vida, pero yo de verdad tengo este amigo que es de allá y no interfiere en mi vida, ¿ya? Esta es la agua en los tobillos. Después nosotros vamos a ver que este hombre va a proponer, va a llevar al profeta hasta que tenga aguas en las rodillas, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros estamos con agua en las rodillas, cuando pensamos en el mar, por ejemplo, que estamos entrando en el mar y las aguas llegan a las rodillas, es cuando comenzamos a sentir la resistencia del agua. Es cuando comienza a quedar más pesado para caminar en el mar. Cuando uno empieza a entrar y cuando el agua llega a las rodillas, es cuando empezamos a sentir que el agua hace resistencia, que no es la misma cosa caminar dentro del agua que caminar cuando fuera del agua. Ya nosotros empezamos a sentir esta resistencia y es donde nosotros perdimos un poquito del control. Es donde nosotros vamos perdiendo un poco del control de una cierta, lo que entre comillas nos parece libertad. Ya nosotros comenzamos a perder un poquito de control. Nosotros podemos decir en este momento
que nosotros podemos decir que aquí comienza, entonces, que Dios comienza a desafiarnos, ¿ya? En algunas cosas en nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, Él comienza a cambiar nuestros sentimientos. Nosotros a veces éramos muy inestables, nosotros teníamos muchas peleas con la persona, y Dios empieza a cambiar esto en nuestra vida. Dios empieza a mínimo a desafiarnos a cambiar en estas cosas. Dios comienza a cambiar en nosotros el carácter. Por ejemplo, éramos muy mentirosos, pero dejamos de ser mentirosos. Y eso empieza a pasar en nuestra vida, ¿ya? Entonces, esto es cuando estamos con agua en las rodillas. Después, Él mide un pedazo más, un trozo más, y lo lleva hasta agua a la cintura. Y cuando nosotros estamos con agua en la cintura, cuando el agua está un poco encima de la cintura o en la cintura, es cuando nosotros tenemos que empezar a cuidarnos en el mar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos con los pies en el suelo, ¿ya? Nosotros podemos sentir el suelo abajo de nosotros. El mar es más fuerte que nosotros. Entonces podemos estar ahí con esta sensación de que tenemos el control. Pero si el mar se vuelve más rabioso, más agresivo, ya se viene una ola más fuerte, en esta situación se nos puede llevar. Él, la verdad, tiene un control mayor en esta situación que nosotros. En este momento, en nuestra vida, es cuando pasamos a amar a Dios, a amar más a Dios, ¿ya? Y por este amor, Él comienza, entonces, o mejor, nosotros comenzamos a aceptar los desafíos de Él y hacer cosas por Él, porque lo amamos. Y es mejor hacer estas cosas y estar con Él y hacerlas por amor, que algunas voluntades nuestras o algunos desconfortos nuestros. Es cuando comenzamos a aceptar grandes desafíos de Dios y grandes transformaciones. Es cuando Dios nos desafía a empezar un ministerio, a empezar una célula. Es cuando Dios nos desafía a cambiar, no sé, nuestro trabajo, porque interfiere en nuestra relación con Él. Es cuando Dios empieza a desafiarnos a cambiar de ciudad, nos lleva a algún lado. Esto es cuando estamos con agua en la cintura. Tenemos algún control, pero Dios, en la verdad, nuestro amor por Dios, nuestra relación con Él, empieza también a transformar, a llevarnos, a controlarnos ya en estar en esta profundidad. Y al final, después, el hombre lleva al profeta a un lugar entonces que solo se puede atravesar a nado, solo se puede nadar, ya, porque ya es hondo demasiado, es profundo demasiado para estar con los pies en el suelo, ya. Y cuando nosotros estamos en aguas profundas de estas, aunque uno sea muy bueno nadando, esta persona tiene que reconocer que está en la condición de que el mar la controla, ya. ¿Por qué? Las aguas la controlan. ¿Por qué? Porque aunque la persona pueda moverse de un lado a otro y todo, porque sabe nadar, cualquier reacción que el mar haga la puede llevar hacia adentro o hacia afuera. Por eso no se puede nadar en situaciones donde el mar está muy agresivo, ¿ya? Entonces, porque el mar en esta condición donde uno no tiene este control, uno exactamente no tiene este control. Entonces, esta situación es una situación de una profundidad mayor. Y esta situación, aquí en esta situación, nosotros nos volvemos uno con Dios. Ya es lo que se está proponiendo. Nosotros nos volvemos uno con Dios y deseamos la profundidad de Dios. Nosotros deseamos la profundidad de Él. Nosotros queremos su profundidad. Es cuando vivimos las locuras de Dios. Es cuando uno está, no sé, está en una tienda y Dios le habla, dice, quiero que ores con esta persona. Y uno acepta eso y entiende eso. Es cuando uno empieza a tener visiones, vivir el sobrenatural, orar con las personas son sanadas. Y Dios empieza, no solo en momentos de oración, no solo en momentos donde Él tiene la palabra para hablar con nosotros, sino que en todos los momentos, en todas las situaciones, nosotros estamos siendo inundados por Dios. Y Dios
nos habla a todo momento y nosotros somos uno con Dios. Es esto que pasa en esta situación. Y bueno, estas situaciones, estos 4 ejemplos, son exactamente eso, solamente 4 ejemplos. Si uno ya estuvo en el mar, en alguna situación así, uno sabe que no existe solamente 4 profundidades, existe mucho más entre cada una de ellas, y cada uno de nosotros va a estar en alguna profundidad en algún momento, pero nosotros, la verdad, tenemos esta pregunta que nosotros hicimos al comienzo: ¿qué pasa cuando nos adentramos más en estas aguas? ¿Ya? Y esto nos enseña a entender eso, ¿ya? Lo que pasa cuando entramos más en estas aguas es que Dios nos muestra que cuanto más profundos vamos en estas aguas, cuanto más profundos vamos en intimidad con Dios, más nosotros vamos a entregar el control de nuestras vidas a Él. Esta es la verdad. Cuanto más profundos vamos en Dios, más entregamos el control de nuestras vidas a Él. Pero eso, aunque parezca bastante asustador, es la mejor cosa que nos puede pasar a nosotros. Esto es lo mejor que puede pasar a nosotros: entregar este control a Dios, porque ahí vamos a estar guardados. Entonces, esta es la segunda respuesta que nosotros buscamos hoy. Y bueno, la tercera respuesta que nosotros buscamos hoy es: ¿por qué queremos vivir eso? ¿Por qué queremos vivir eso? ¿Por qué Dios nos propone eso y por qué nosotros aceptamos? ¿Por qué nosotros tendríamos que vivir eso o queremos vivir eso? La secuencia de esta palabra que nosotros leímos de Ezequiel nos va a explicar exactamente eso. Ezequiel 47, del 7 al 12, nos va a contar eso. El hombre lleva al profeta al margen de este río y el profeta empieza a ver todo lo que pasa con este río. Hay animales viviendo, estas aguas sanan cualquier lado, hay pez para pescar, hay sanación, hay muchos árboles, y él va a ver todo eso. Ya este río que fluye de Dios va a traer de transformación de realidad, es lo que él ve ahí, porque él va a decir que el mar muerto va a volver a tener vida en Ezequiel 47, 8. Vas a tener cuidado, ya va a decir que todo animal que vive alrededor va a tener vida, ya. Entonces Ezequiel 47, 9 nos va a decir eso. Entonces el cuidado de Dios va a estar ahí. Va a tener provisión, porque va a decir que los pescadores que pescan ahí van a tener peces grandes, ya en Ezequiel 47, 10. Después va a decir que va a haber orden en todo eso. Va a decir que todos los árboles que tiene alrededor dan su fruto en su tiempo, en el tiempo correcto, y nunca va a dejar de tener fruto en Ezequiel 47, 12. Va a decir que los árboles ahí, que las hojas de los árboles van a servir de remedio para todo. Entonces en Ezequiel 47, 12 va a decir eso. Entonces va a haber sanación, ¿ya? Y así como las otras partes de esta palabra profética son un símbolo, ¿ya? Esto también es un símbolo, ¿ya? Esto todo que se está diciendo también es un símbolo de cómo va a ser el reino de Dios cuando nosotros estamos mergullados en Dios, cómo va a ser nuestra vida y cómo va a ser todo lo que Dios quiere hacer cuando estamos efectivamente mergullados en Dios. Entonces, que el Señor habla a través del profeta es que una vida en la profundidad en Dios, ya una vida profunda en Dios, nos puede traer restauración de nuestras vidas. Ya en Mateo 11, 28 a 30, Jesús va a decir que vengan a mí todos que están cansados, los que están sobrecargados, que yo los voy a traer a alivio. Él va a decir que Él es manso, entonces nosotros tenemos que copiar a Él. Él va a decir que el yugo de Él es leve y que todo que Él entrega para cargarnos es suave. Ya, entonces Él lo va a decir todas estas cosas. ¿Qué Él está diciendo con este pasaje? Él está diciendo: vengan a mí, porque si ustedes necesitan sanación, si ustedes necesitan cuidado, si ustedes necesitan todas estas cosas, vengan a mí. Se mergullen profundo en mí, van profundo en mí, porque ahí ustedes van a encontrar este río va a traer, estar profundo en este río de Dios va a traer transformación en la vida de todos que están a nuestro alrededor, de nuestros amigos, de nuestra familia. En Hechos 16, 31, el apóstol Pablo va a decir
una cosa a un hombre en una situación muy interesante. Este hombre, en la verdad, el que estaba cuidando de la guardia cuando Pablo y Silas estaban arrestados, y hay un temblor y se sueltan todas las cadenas y se abren todas las puertas. Este hombre piensa, voy a matarme porque dejé los prisioneros escaparen. Y ellos dicen, no, nosotros no escapamos, estamos aquí aún. Y él dice, pucha, ustedes verdaderamente son hombres de Dios, ¿qué hago yo para tener Dios? Y ellos le contestan, creed en Dios y van a ser salvos tú y tu casa. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Cuando tú crees en Dios, cuando tú estás profundo en Dios, cuando vas más profundo en este río de la presencia de Dios, tú vas a ser salvo, tu familia va a ser salvo, quien está alrededor de ti va a sentir la presencia de Dios y va a ser salvo. Entonces, esto que este río hace con nosotros, y es más, Él trae salvación para el mundo. Ya en Colosenses 1:27, ya el apóstol Pablo nos va a decir, y el texto más amplio va a decir, que había un secreto que Dios había escondido en los siglos y que Él resolvió decirlo, contarlo a partir de nosotros, ya en estos tiempos, a partir de nosotros. Y este secreto es: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué Pablo está diciendo en este pasaje? Él está diciendo, nosotros con el carácter de Cristo, nosotros mergullados en este río, sabiendo quién somos en Dios, conociendo a Dios profundamente, más profundo y más profundo en Dios y más profundo en Dios, teniendo intimidad, en esta intimidad tan profunda, nosotros somos la esperanza de gloria. Nosotros somos la esperanza de mostrar la gloria de Dios en este mundo y traer salvación a este mundo. Es esto que el texto está diciendo. Entonces, cuando nosotros estamos mergullados en este río, eso es lo que pasa. Eso es lo que Dios trae para nosotros. Esto es lo que viene en nuestra vida y puede cambiar todo eso. Es esto que esta palabra profética quiere decirnos, ¿ya? Entonces, la última pregunta es, ¿por qué queremos vivir eso? ¿Ya? Y la respuesta es, porque esa es la mayor y mejor transformación que vamos a vivir, ¿ya? Para nosotros y para todos que están a nuestro alrededor. Por eso queremos vivir eso, ¿ya? Esta es la respuesta. Y hoy yo quería terminar esta palabra haciéndote un desafío, diciéndote, mergulle profundo en Dios. Mergulle profundo en Dios. Ya, este era el desafío. Yo te pido, cierra tus ojos, baja tu cabeza, que yo quiero orar contigo. Dios, delante de tu presencia, yo quiero interceder por esta iglesia que nos acompaña. Yo quiero interceder por mi vida y por la vida de cada uno de ellos, entendiendo esta palabra profética que recibimos a través del profeta Ezequiel, entendiendo cada cuestión de estas profundidades, entendiendo que tú quieres hablar al respecto de tu intimidad con nosotros y cómo eso nos va a cambiar y cambiar lo que está a nuestro alrededor, y entendiendo qué tipo de cambio es nosotros queremos vivir eso. Y yo te pido que vengas con tu Espíritu Santo profundamente en nosotros, para que nosotros lleguemos profundo en ti, Dios. En nombre de Jesús, es esto que te pido, ven a hacer esta verdad, traer esta verdad en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Te agradezco porque nos ha acompañado hasta este momento. Te pido, deja tu like, comparte este video para desafiar a más personas. Siga a nosotros en las redes sociales, ya, porque ahí en las redes sociales hacemos más contenido para muchas otras cosas. Ahí hablamos de nuestras células, tenemos devocionales. Entonces ahí puedes ser bendecido también por otras cosas ya que nosotros hacemos. Te inscribas en el canal ya para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos ya. Y bueno, que Dios te bendiga. Chao, chao, y hasta el próximo video.